En las aeronaves, un asiento eyectable es un sistema diseñado para rescatar al piloto u otra tripulación de una aeronave, generalmente militar, en caso de emergencia. En la mayoría de los diseños, el asiento es propulsado fuera de la aeronave por una carga explosiva o un motor cohete, que lleva consigo al piloto. También se ha probado el concepto de una cápsula de tripulación de escape eyectable. Una vez fuera de la aeronave, el asiento eyectable despliega un paracaídas. Los asientos eyectables son comunes en ciertos tipos de aviones militares. Asiento eyector que usaba aire comprimido. El diseño moderno de un asiento eyectable fue introducido por primera vez por el inventor rumano Anastase Dragomir a fines de la década de 1920. El diseño presentaba una celda lanzada en paracaídas, una silla descargable desde un avión u otro vehículo. Fue probado con éxito el 25 de agosto de 1929 en el aeropuerto de París-Orly cerca de París y en octubre de 1929 en Baneasa, cerca de Bucarest. Dragomir patentó su cabina catapultable en la Oficina de Patentes de Francia. El diseño fue perfeccionado durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de esto, el único medio de escape de un avión incapacitado era saltar despejado, rescatar, y en muchos casos esto era difícil debido a lesiones, la dificultad de salir de un espacio confinado, fuerzas G, el flujo de aire pasado la aeronave y otros factores. Los primeros asientos eyectables fueron desarrollados de forma independiente durante la Segunda Guerra Mundial por Heinkel y Saab. Los primeros modelos funcionaban con aire comprimido y el primer avión equipado con un sistema de este tipo fue el prototipo de caza con motor a reacción Heinkel HE-280 en 1940. Uno de los pilotos de prueba del HE-280, Helmut Schenk, se convirtió en la primera persona en escapar de un avión. Avión afectado con un asiento eyectable el 13 de enero de 1942 después de que sus superficies de control se congelaran y dejaran de funcionar. El caza estaba siendo utilizado en pruebas de los jets de impulso Argus AS-014 para el desarrollo del misil Fieseler Fi-103. Le quitaron sus habituales turborreactores Heinkel S-8A y fue remolcado en alto desde la instalación central de pruebas Erprobungsstelle-Rettling de la Luftwaffe en Alemania por un par de remolcadores Messerschmitt Bf-110C en una fuerte lluvia de nieve. A 2.400 metros Schenk descubrió que no tenía control, se deshizo de su cable de remolque y se expulsó. El HE-280 nunca se puso en estado de producción. El primer tipo operativo construido en cualquier lugar para proporcionar asientos eyectables para la tripulación fue el caza nocturno Heinkel HE-219U en 1942. En Suecia, se probó una versión que usaba aire comprimido en 1941. Bofors desarrolló un asiento eyectable de pólvora y se probó en 1943 para el Saab 21. La primera prueba en el aire fue en un Saab 17 el 27 de febrero de 1944, y el primer uso real ocurrió por el teniente Bengt Johansson el 29 de julio de 1946 después de una colisión en el aire entre un J-21 y un J-22. Como el primer avión militar operativo a fines de 1944 que alguna vez presentó uno, el ganador de la competencia alemana de diseño de aviones de combate de defensa doméstica Volkshager Peleador del Pueblo, el ligero Heinkel E-162 Asparz, presentaba un nuevo tipo de asiento eyectable, esta vez disparado por un cartucho explosivo. En este sistema, el asiento viajaba sobre ruedas colocadas entre dos tuberías que subían por la parte trasera de la cabina. Cuando se baja a su posición, las tapas en la parte superior del asiento se colocan sobre las tuberías para cerrarlas. Los cartuchos, básicamente idénticos a los cartuchos de escopeta, se colocaron en el fondo de las tuberías, mirando hacia arriba. Cuando se dispararon, los gases llenarían las tuberías, haciendo estallar las tapas de los extremos y, por lo tanto, obligando al asiento a subir por las tuberías sobre sus ruedas y fuera del avión. Al final de la guerra, el Dornier Do 335 fail, principalmente porque tenía un motor montado en la parte trasera, de los motores gemelos que impulsan el diseño,
que impulsaba una hélice de empuje ubicada en el extremo de popa del fuselaje que presentaba un peligro para un normal rescate, y algunos prototipos de aviones de finales de la guerra también fueron equipados con asientos eyectables. Después de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de tales sistemas se volvió apremiante, ya que las velocidades de los aviones eran cada vez más altas y no pasó mucho tiempo antes de que se rompiera la barrera del sonido. El escape manual a tales velocidades sería imposible. Las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos experimentaron con sistemas de eyección hacia abajo operados por un resorte, pero fue el trabajo de James Martin y su compañía Martin Baker el que resultó crucial. La primera prueba de vuelo en vivo del sistema Martin Baker tuvo lugar el 24 de julio de 1946, cuando el instalador Bernard Link se expulsó de un jet Gloster Meteor Mk3. Poco después, el 17 de agosto de 1946, el sargento primero, Larry Lambert, fue el primer expulsado vivo de Estados Unidos. Los asientos eyectores de Martin Baker se instalaron en prototipos y aviones de producción desde finales de la década de 1940, y el primer uso de emergencia de un asiento de este tipo se produjo en 1949 durante las pruebas del ala voladora experimental Armstrong propulsada por chorro. Los primeros asientos usaban una carga propulsora sólida para expulsar al piloto y al asiento encendiendo la carga dentro de un tubo telescópico unido al asiento. A medida que las velocidades de las aeronaves aumentaron aún más, este método resultó inadecuado para que el piloto se alejara lo suficiente de la estructura del avión. Aumentar la cantidad de propulsor corría el riesgo de dañar la columna vertebral del ocupante, por lo que comenzaron los experimentos con la propulsión de cohetes. En 1958, el Convair F-102 Delta Dagger fue el primer avión equipado con un asiento propulsado por cohete. Martin Baker desarrolló un diseño similar, utilizando múltiples unidades de cohetes alimentando una sola boquilla. El mayor empuje de esta configuración tenía la ventaja de poder expulsar al piloto a una altura segura incluso si la aeronave estaba en tierra o muy cerca de ella. A principios de la década de 1960, comenzó el despliegue de asientos eyectables propulsados por cohetes diseñados para su uso a velocidades supersónicas en aviones como el Convair F-106 Delta Dart. 6 pilotos se han eyectado a velocidades superiores a los 1.300 km por hora. La altitud más alta a la que se desplegó un asiento Martin Baker fue de 17.400 metros, desde un bombardero Canberra en 1958. Tras un accidente el 30 de julio de 1966 en el intento de lanzamiento de un dron de 21, dos miembros de la tripulación del Lockheed M-21 salieron disparados a Mach 3,25 a una altitud de 80.000 pies 24.000 metros. El piloto se recuperó con éxito, pero el oficial de control de lanzamiento se ahogó después de un aterrizaje en el agua. A pesar de estos registros, la mayoría de las eyecciones ocurren a velocidades y altitudes bastante bajas, cuando el piloto puede ver que no hay esperanza de recuperar el control de la aeronave antes del impacto con el suelo. Al final de la Guerra de Vietnam, la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos se preocuparon por la expulsión de sus pilotos sobre territorio hostil y la captura o muerte de esos pilotos y las pérdidas de hombres y aviones en los intentos de rescatarlos. Ambos servicios comenzaron un programa titulado Air Crew, asientos eyectables. Ambos términos han sido utilizados por el ejército y la industria de defensa de Estados Unidos, donde después de que el piloto expulsara, el asiento eyectable los volaría a un lugar lo suficientemente lejos de donde fueron expulsados para que puedan ser recogidos con seguridad. A fines de la década de 1960 se emitió una solicitud de propuestas para conceptos de asientos eyectables. 3 empresas presentaron documentos para un mayor desarrollo, un diseño de ala rogallo de Bell Systems, un girocóptero diseñado por Kaman Aircraft, y un mini avión de ala fija convencional que emplea un ala Princeton, es decir, un ala hecha de material flexible que se despliega y luego se vuelve rígida por medio de puntales o soportes internos, etc. Que se despliegan, de Fairchild Dealer.
Los tres, después de la expulsión, serían propulsados por un pequeño motor turborreactor desarrollado para drones objetivo. Con la excepción del diseño de Kaman, el piloto aún tendría que lanzarse en paracaídas al suelo después de llegar a un punto de seguridad para el rescate. El proyecto AirCap se terminó en la década de 1970 con el final de la Guerra de Vietnam. El diseño de Kaman, a principios de 1972, fue el único que llegó a la etapa de arduar. Estuvo cerca de ser probado con una plataforma de tren de aterrizaje especial adjunta al asiento eyectable AirCap para despegues y aterrizajes en tierra de primera etapa con un piloto de prueba. El Kamov Ka-50, que entró en servicio limitado con las fuerzas rusas en 1995, fue el primer helicóptero de producción con asiento eyectable. El sistema es similar al de un avión de ala fija convencional, sin embargo, los rotores principales están equipados con pernos explosivos para deshacerse de las palas momentos antes de que se dispare el asiento. El único avión comercial equipado con asientos eyectables fue el Tupolev Tu-144 soviético. Sin embargo, los asientos solo estaban presentes en el prototipo y solo estaban disponibles para la tripulación y no para los pasajeros. El Tupolev Tu-144 que se estrelló en el Salón Aeronáutico de París en 1973 era un modelo de producción y no tenía asientos eyectables. El vehículo de investigación de aterrizaje lunar y su sucesor, el vehículo de entrenamiento de aterrizaje lunar, usaban asientos eyectables. Neil Armstrong expulsado el 6 de mayo de 1968, siguiendo a Joe Algranti y Stuart Present. Las únicas naves espaciales que alguna vez volaron con asientos eyectables instalados fueron Vostok, Gemini y el transbordador espacial. Los primeros vuelos del transbordador espacial, que usaba Columbia, se realizaron con una tripulación de dos, ambos provistos de asientos eyectables, STS-1 a STS-4, pero los asientos se desactivaron y luego se retiraron a medida que aumentaba el tamaño de la tripulación. Columbia y Enterprise fueron los dos únicos transbordadores espaciales equipados con asientos eyectables. Se planeó que los orbitadores de la clase Buran estuvieran equipados con asientos K-36RB, pero como se canceló el programa, los asientos nunca se usaron. Ningún vehículo terrestre de la vida real ha sido equipado con un asiento eyectable, aunque es un tropo común en la ficción. Un ejemplo notable es el Aston Martin DB5 de las películas de James Bond, que tenía un asiento de pasajero eyectable. Si te gustó nuestro trabajo déjanos un like y suscríbete al canal de YouTube. Somos Ingenierías Militares.